Saludos. Vamos a ver cómo pues creé un modelo relacional basado en dos bases de datos que están hechas en modelos también relacionales. Para esto utilizamos integración de servicios. Trabajamos esto en Visual Studio. Basados en nuestras tablas, que vamos a trabajarlas con un origen que se llama Venture Wars y otro origen que se llama ventas. Ambos comparten, pues tienen tablas que comparten información pues similar. Gracias a esto podemos hacer este pues modelo relacional, sacando esos datos y llevándolos a una nueva base de datos. Para esto, pues haciendo ya un análisis y haciendo el debido proceso, pues tenemos eh, una relación de ambas orígenes donde podemos sacar una tabla de categorías, productos, clientes y una tabla que va a concentrar esta información que sería como la central, que sería órdenes, donde va a tener ID cliente, el producto, fecha, bueno, la información que se puede ver en pantalla. Bueno, además de esto, ya yendo un poco más a fondo, cabe resaltar que como nuestra tabla nuestra nueva tabla, va a tener un ID diferente al que va a estar correspondido en nuestra tabla de origen. Es decir, que por ejemplo en nuestra categoría, en esta nueva tabla, va a ser diferente al ID que hay en las tablas de orígenes. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante. Bueno, acá, como podemos ver, tenemos un flujo de datos para lo que es categorías, productos, clientes y órdenes. Ya entrando, pues podemos ver que tenemos los dos orígenes, que serían nuestras respectivas bases de datos, una ordenación, es decir, para que no, o sea, al insertar los datos, pues nos ponga de acuerdo a un orden. Como podemos ver aquí, pues por nombre, o sea, de la A a la Z, un mezclar que entonces reuniría la información de ambos orígenes para poder llevarla al destino. Esta conversión de datos pues se utiliza para, bien como dice, para hacer una conversión por si de pronto en nuestra tabla el tipo de datos es diferente del que viene. Pues como vemos, aquí hacemos una consulta, vemos como la información que nos va a proporcionar, que sería el nombre y el ID de la categoría. Igual para nuestro otro origen, como podemos ver. Si vamos, por ejemplo, ya a productos, aquí vamos a resaltar ya la parte de la consulta que se tenía como actividad, que es para traer pues la información para relacionarla con el ID de nuestra nueva tabla. Es decir, como podemos ver con esta consulta, pues va a relacionar la tabla, el ID que estaba en nuestra tabla origen, lo va a relacionar con nuestro nuevo ID para que la información pues no se malentienda, no se confunda y pues sea prácticamente pues lo mismo, como podemos ver. Igualmente sería para nuestra tabla, nuestro otro origen, como se ve. Bueno, para lo de clientes pues es prácticamente lo mismo, se hace el mismo proceso con la información que se quiere traer. Y para órdenes, pues esta ya es más avanzada, ya tiene pues más información. Aquí donde se hace lo mismo para que el ID correspondiente pues se relacione con nuestro nuevo ID. Porque pues en nuestro nuevo ID se va a hacer como un auto incrementable, por ejemplo, que va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces ese ID se tiene que relacionar con el ID de origen. Entonces por eso se hace la consulta donde pues aquí lo que hacemos es hacer los respectivos inner join de las tablas. Como podemos ver, también pues vamos aquí a hacer esa relación de los identificadores
para que sean los mismos en nuestra nueva tabla y esa información pues sea la misma que se comparte. Entonces aquí pues, por ejemplo, podemos identificar que sea por el nombre. Entonces que respecto a ese nombre pues se relacione pues el ID. Entonces pues como lo vemos acá con los respectivos datos. Bueno, ya pues aquí al iniciar pues el proceso es un poco demorado ya en este flujo de órdenes, así que vamos a saltarnos, vamos a iniciar y vamos a saltar y llegar allá. Pues como vemos ahí es un demorado, por lo que tiene bastantes datos. Entonces vamos a esperar. Bueno, si revisamos acá y vemos las tablas, podemos ver que ya nos ha traído pues la información. Como les mencionaba, entonces aquí vemos que el ID va a ser autoincrementable, entonces este ID pues no se va a relacionar con el ID que viene de nuestra tabla origen. Para eso entonces, por ejemplo, en nuestra tabla de productos, pues ya nos va a traer la relación gracias pues a la consulta que se hizo para traer esa información. Por ejemplo, aquí vemos la consulta donde hacemos el respectivo Energy como ya había mencionado pues en la anterior tabla en visual. Aquí lo que vemos es que vamos a hacer pues un identificador que nos identifique la categoría por el nombre, es decir, que el nombre pues se identifique y vaya a la tabla de origen y coja ese ID que tiene ese nombre y lo relacione pues con nuestra nueva tabla, es decir, que esos IDs en nuestra nueva tabla pues se relacionen eh, de igual forma en que se hacían en las tablas de origen. Como podemos ver, si ejecutamos pues efectivamente, es decir, nuestra categoría va a ser, por ejemplo, de 35 para este nombre con este costo estándar, como podemos ver. Es decir, que si nosotros vamos a nuestras categorías, entonces para este nombre, entonces la categoría, por ejemplo, va a ser la 35, que vendría siendo este Road Trains. Por ejemplo, es igual con lo de clientes. Por ejemplo, aquí tenemos pues la información, tenemos los IDs que son incrementables, pero ya en nuestra tabla de órdenes vemos que nuestro cliente ya viene siendo el 692, es decir, que nos ha hecho la relación gracias a, pues, a la consulta que ya hemos, bueno, que sí, que ya la vimos cuando estaba explicando. Entonces, para no hacer el video más largo. Entonces, sí, en eso consiste pues la consulta, ¿no? Cabe resaltar que pues la consulta se trabajó casi de la misma manera para las demás tablas. Entonces, como podemos ver. Y pues eso sería todo por esta parte. A continuación vamos a ver un análisis de un modelo multidimensional sobre la base de datos de Adventure Wars, que sería esta. Entonces, primeramente si vemos, vamos a comenzar por nuestra tabla de hechos, que sería sobre las ventas, podríamos llamarlo, de los revendedores. Entonces, si aplicamos un poco más de eso, podemos ver que nuestra tabla contiene mucha información. Entonces, por ejemplo, pues trae un ejemplo acá, el empleado, la promoción, y sí, entre otras cosas, para no alargarlo más. Todas estas key pues son las llaves que trae otras tablas. Como podemos de aquí ver, pues de aquí sale todo esto. Entonces, por ejemplo, en lo que aquí hablaba de dimensión, que traía necesitaba información de la promoción, que esa sería nuestra dimensión promoción. Entonces esta dimensión promoción tiene esta información, pero que resulta que
como ya lo vimos, pues esta dimensión promoción necesita, por ejemplo, más información de una tabla que es promoción alternativa. Entonces, como podemos ver, va a otra tabla, es decir, ya comenzamos con la estructura copo de nieve y, trae pues su información. Cabe resaltar que aquí, por ejemplo, ahí tenemos, o sea, como aquí se une todo, hay varias tablas, ¿sí? Varias tablas de hechos y muchas dimensiones. Entonces, como vemos, esta dimensión promoción va con este hecho que ya hablamos y a la vez va con este hecho que también se necesita, que es de una facturas de las ventas por internet. Esta de arriba, pues como ya la habíamos visto, es una factura de ventas de revendedores, ¿sí? Entonces, bueno, me perdí un poco, bueno, estamos por acá, sí, acá. Entonces, como vemos, pues, o sea, la estructura es más grande y se van relacionando todas las dimensiones. Entonces, bueno, continuemos con la de acá. Bueno, estábamos con promoción. Listo. Entonces, resulta que aquí aplica también que necesita información se crea una dimensión de currency. Entonces, eso se lleva acá, como lo podemos ver. Entonces ahí va reuniendo toda la información. En eso consiste nuestro modelo multidimensional como tal. Algo bueno por mencionar, interesante, es esta relación recursiva. ¿A qué hacemos referencia con una relación recursiva? Es cuando una tabla está relacionada consigo mismo. En este caso, la dimensión employee, nuestra tabla employee que contiene esta información, está relacionada consigo misma. ¿Por qué? Porque puede que dentro de estos empleados hay un superior o sea, un supervisor y un supervisado, podemos decirlo así, o un jefe que guía a los otros empleados. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nosotros no podemos sacar una entidad que solo sea como para jefes. ¿Por qué? Porque entonces nos duplicaría la información. Recordar que también un jefe es un empleado. Entonces, por eso es esta relación recursiva. Eh, entonces, por ejemplo, esta relación recursiva entra aquí como este parentesco de empleado, ¿sí? Entonces se relaciona consigo misma. Entonces, espero que eso esté claro. Como podemos ver, eh, esta dimensión employees, dimensión empleados, pues se relaciona con otra dimensión, que es la dimensión del territorio, ya que pues esta dimensión necesita de esa información. Y esta dimensión de territorio, pues necesita, o sea, trae información que necesita, por ejemplo, la geografía, como podemos ver. Bueno, entonces aquí pasa lo mismo. Resulta que esta dimensión está relacionada, o sea, necesita esa información para incluirla en este hecho, en esta tabla de hechos, como ya lo hemos visto con promoción. Bueno, como tal, en sí consiste así todo este modelado. Entonces, como podemos ver aquí en productos, entonces tenemos una tabla de hechos de producto, del inventario del producto, que pues va a traer información para analizar la información de los productos que están en el inventario, podemos decirlo así. Entonces necesita una tabla de hechos, perdón, una dimensión de producto. Y esa dimensión de producto va a ir pues sí, a traer información de una dimensión que va a ser la subcategoría. Y esa subcategoría pues está relacionada con una dimensión que es la del producto, la categoría del producto. Sí, cabe resaltar que pues una categoría puede tener subcategorías. Entonces por eso esta estructura de dimensiones acá como tenemos. Así aplica prácticamente para todo nuestro modelado, ¿sí? Bueno, si vemos un poco más a fondo, por ejemplo, ya como viéndolo un poco más por partes, por decirlo así, para que sea más entendible cada vez, pues tenemos nuestra tabla de hechos. Esta ya la hablamos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las dimensiones y aquí también podemos a la vez meter nuestra tabla de hechos
de esta, ¿sí? Para analizar estos datos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos también otra tabla de hechos. Todo pues relacionándolo como un modelo de copo de nieve, ya que esta dimensión, que es importante, pues es necesaria para todas estas tablas de hechos, ¿sí? Por ejemplo, igual, para esta dimensión de la fecha, ya que pues por lo general un modelado de multidimensional, cuando trabajamos con una tabla de hechos, por lo general siempre tiene que tener una fecha, una dimensión que sea la fecha. Entonces, pues por eso aplica. Como vemos acá, se relaciona con estas tres tablas de hechos. Eh, por ejemplo, aquí otra. La dimensión organización se pues relaciona con la dimensión currency. Como tal, bueno, aquí tenemos otra relación de recursividad. ¿Por qué? Porque puede ser que esa organización puede ser una organización más grande que tiene, como podríamos decirlo, organizaciones más pequeñas, o sea, una organización que manda a otras. Entonces, por no crear una entidad, porque duplicaría los datos, por eso está esta relación recursiva. Y por ejemplo, aquí podemos ver que es el parentesco de la organización. O sea, a eso se haría la relación contra esta. Bueno, y así vamos a esto sobre pues la fecha como tal. Podemos ver que, como en el anterior, pues nuestra dimensión de fecha está, o sea, es necesaria para nuestras tablas de hechos sobre, pues estas que se ven acá. El currency rate, internet sales, bueno, el research sales, el producto interbody, o sea, lo que vimos anteriormente, eso es lo que pues se está sacando es como por partes, como para que uno lo pueda entender mejor. Bueno, si ya hablamos, por ejemplo, vamos a ver sobre pues sí, este gráfico. Bueno, este modelado acá de dimensiones, pues generalmente podemos ver que estamos trabajando aquí con el hecho de las finanzas. Entonces, para analizar la información sobre las finanzas de la empresa, entonces vamos a necesitar para este caso la dimensión del departamento, la organización, el escenario, la fecha, bueno, el account. Bueno, pues lo mismo. Entonces es una tabla que necesita de esta información para poder analizarla y porque es muy importante dentro de la tabla. En este caso, vemos que hay otra relación recursiva con esta dimensión de departamento, bueno, grupo de departamento, department group. Entonces, como vemos, aquí tenemos un parentesco de department group. ¿Por qué? Porque puede que dentro del departamento, o sea, de los grupos de departamento, pues haya unos departamentos, sí, que están como, podemos decirlo que para este caso hay una organización en un departamento. Y resulta que ese departamento está dentro de un grupo de departamentos. Entonces, para no sacar, por ejemplo, si se trabaja con una organización, una sola organización, y esa organización está dentro de un grupo de departamentos, entonces como para no sacarla fuera y que sí se dupliquen los datos. Bueno, si ya vamos, por ejemplo, con este modelo acá, como podemos ver, está enfocado, es como más representando el modelado de copo de nieve, está relacionado con en este caso un hecho que es el International Reason. Pues como tal es una parte que se puede analizar ahí importante. Pues acá no se está, en este caso, pues en esta representación, no se está trayendo gran información para esta, ya que pues más que todo nos enfocamos en esta parte, pero como podemos ver igualmente, como ya hablamos, prácticamente lo mismo. Entonces, las dimensiones de la información que se necesita dentro de esta tabla para analizarla. Por ejemplo, las promociones, la fecha, el producto,
Entonces, como tal, entonces lo mismo, aquí hay una implementación de dimensiones que necesitan de otras. Lo mismo para acá, como podemos ver. Bueno, ya por ejemplo vamos acá, ya la dimensión del producto interventory. Pues lo mismo que hablamos. Entonces, la dimensión producto que se necesita y la dimensión de la fecha. Como podemos ver, aquí están especificadas que se necesita esta información para hacer un análisis de esto, de esta tabla de hechos. Para sales, por ejemplo, igual. O sea, esto ya prácticamente sí lo hablamos, pero pues, o sea, en estas tablas que vimos últimamente, en estos gráficos, por decirlo así, representaciones, eh, pues vemos que es, o sea, se saca la información es por aparte, para que en este primero que vimos, pues no se muestre así tan confuso, para entenderlo mejor. Entonces, por ejemplo, que esta dimensión pues necesita esta tabla de hechos necesita de esta información, de estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, que necesita la orden, la fecha, bueno, el empleado. Entonces, como vemos, pues aquí se relacionan las dimensiones con los datos previamente que están incluidos. Como ya lo vimos pues en las consultas, ya que es un gran flujo de información. Bueno, la relación recursiva, que ya la hablamos. Pues como tal, ese sería pues en qué consiste como este modelado multidimensional para nuestra base de datos de Adventure Wars. Entonces, pues eso sería todo. Gracias.